Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, disculpa por los problemas técnicos que hemos debido sortear esta mañana, pero ya nos encontramos acá y les queremos agradecer por acompañarnos en el lanzamiento del libro Salud y Sociedad en Chile del doctor Marcos Vergara Iturriaga. Él es profesor asociado y académico del programa de Política, Sistema y Gestión en Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Para dar inicio a este encuentro, saludamos al doctor Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y también a quienes serán los comentaristas de este nuevo texto, la doctora Liliana Jadwe y el doctor Manuel Nostroza. Y por supuesto, saludamos también al doctor Marcos Vergara, autor del libro que esta mediodía nos convoca. En primera instancia, escucharemos entonces el saludo del doctor Óscar Arteaga, quien es director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Doctor. Muchas gracias, Vero. Bueno, quiero primero que nada saludar a todos y a todas, a darles una muy cálida bienvenida, especialmente a Liliana y Manuel que nos acompañan en este lanzamiento, por supuesto a quien es el centro de esta actividad, Marcos. Y si no fuera por la falla técnica que tuvimos, no nos habríamos percatado, yo por lo menos, que también nos acompañaba a la distancia Francesc Moreu. Así que un cariñoso saludo también. Quiero iniciar esta presentación con una cita de Irene Vallejo. Dice así, comillas: en diferentes épocas hemos ensayado libros de humo, de piedra, de tierra, de hojas, de juncos, de seda, de piel, de harapos, de árboles y ahora de luz, los ordenadores y los e-books. Han variado en el tiempo los gestos de abrir y cerrar los libros o de viajar por el texto. Han tenido muchas formas, pero lo incontestable es el éxito apabullante del hallazgo. Debemos a los libros la supervivencia de las mejores ideas fabricadas por la especie humana. Creo que esta cita del libro El infinito en un junco nos ayuda a entender el significado del acto que hoy nos reúne. Por coincidencia, el segundo apellido de Irene Vallejo es Moreu, el mismo apellido de Frances, amigo de Marco y prologuista del libro que hoy se presenta, y quien desde hace muchos años ha formado parte de los equipos académicos que desarrollan programas de formación y gestión en salud desde la Escuela de Salud Pública. Para nosotros, como comunidad de la escuela, es motivo de gran alegría estar presentando el libro Salud y Sociedad en Chile de Marcos Vergara, el que recoge nada menos que 74 columnas de opinión, escritas a lo largo de un periodo que en sí mismo evidencia el valor de la perseverancia en el esfuerzo por contribuir al debate público de las ideas que Marco ha venido cultivando. Detrás de una envergadura física y de un tono de voz que no pasan desapercibidos, en Marco subyace la sensibilidad artística de un refinado melómano y un gran cinéfilo, y que además tiene muy buena pluma. Esto último, obviamente, no es más que un eufemismo histórico debido al reemplazo de la pluma por el teclado de un computador. Quienes formamos parte de la comunidad de la Escuela de Salud Pública, hemos venido conociendo las columnas que Marco ha ido escribiendo a lo largo del tiempo, como otrora ocurría con las novelas por entrega de capítulos. Sin embargo, tenerlas en un formato de libro, que las reúne a todas en un volumen, facilita el proceso de relectura y permite volver a apreciar las ideas que en cada una de ellas Marcos desarrolla. Me imagino que para él, que es cinéfilo, como ya antes les señalé, el libro que nos entrega debe ser algo así como la experiencia de esas maratones de series de televisión que se ofrecen antes que se lance la nueva temporada. A diferencia de esas maratones, sin embargo, cada una de las columnas se sostiene por sí sola y puede entenderse sin tener que necesariamente tengamos que llegar al próximo capítulo. No obstante lo anterior, al mirar el conjunto de las columnas, es posible identificar
que Marcos mantiene algunos ejes sobre los cuales desarrolla las reflexiones específicas que expone en sus columnas. Hay temas recurrentes, como el financiamiento del sistema de salud, las modalidades de aseguramiento, la organización del sistema prestador, el marco regulatorio en salud, el ejercicio de la autoridad sanitaria, las reformas, en fin. En estos ejes, Marcos visita temas que analiza desde diferentes perspectivas, pero manteniendo algunas constantes. Entre estas, siempre poniendo a las personas a las que los servicios de salud deben servir como centro de sus preocupaciones. Como agudo observador de la realidad, sin abandonar su anclaje en el sector salud, también nos ofrece análisis de las dinámicas sociales y políticas que van configurando los procesos que se desarrollan en nuestra sociedad. Uno podrá estar de acuerdo o estar en desacuerdo parcial o total con las opiniones que Marcos entrega en cada una de sus columnas. Lo que es innegable, sin embargo, es que sus opiniones son siempre interesantes, inteligentes y entretenidas. Al escribir estas palabras de saludo, me ha venido a visitar el recuerdo de un amigo común, de Marcos y mío, y que ya no se encuentra con nosotros, Patricio Evia. Cuando recién iniciábamos nuestras andanzas por las aguas de la salud pública, aún en tiempos de dictadura, el querido Pato, nos decía como mantra: hay que sistematizar, es decir, dejar registro de lo que hacíamos y de lo que pensábamos. Agradecemos a Marcos por dejar testimonio de sus ideas y también por sistematizar este esfuerzo, como diría Pato Evia, en el libro que hoy se presenta. En otra cita del libro de Irene Vallejo se señala, comillas, sin los libros, las mejores cosas de nuestro mundo se habrían esfumado en el olvido, cierre de comillas. En este sentido, el libro de Marcos es una contribución muy oportuna al debate para que no se nos olvide las tareas que como sociedad aún tenemos pendientes en salud, especialmente con los sectores más vulnerables de nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Arteaga, por este saludo y esta presentación al doctor Marcos Vergara. Continuamos entonces esta mañana, a media mañana ya, con los comentarios de la doctora Liliana Jaue. Ella es vicedecana de las carreras de salud de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana y Universidad del Desarrollo. Doctora, buenas tardes. Está muteada, doctora. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias también por la invitación. Muy buenas tardes a todos los presentes. La verdad es que disfruté muchísimo la lectura de este libro. Prolífica pluma tiene mi amigo Marcos, sumado a la capacidad de análisis de lo que está ocurriendo, con una mirada desde el sector salud que es aguda, pero muy reflexiva. Efectivamente, este libro, ya lo dijo Óscar, es una crónica de lo que estaba ocurriendo socialmente en nuestro país entre el 2019 y el 2020 con la pandemia de por medio. En sus columnas nosotros vemos cómo fueron cambiando las cosas desde el Chile pre-estallido social al Chile que conocemos hoy, que es muy diferente. Aquí encontramos la historia de cómo llegamos a la condición en la que vivimos hoy, descrita sin juicios ácidos ni descalificaciones, pero no con condescendencia, presentando hechos concretos y haciendo analogías y comparaciones que la verdad es que hacen muy entretenida su lectura. Su afición por la música, con citas de cantantes tan variados como Nicola Di Bari, hasta el rock puro y duro, sorprenden por los creativos y también por la variedad de música que le gusta a Marcos. Las primeras columnas del 2019 dan una visión crítica de la sociedad chilena y con mucha perspicacia. Y aunque no necesariamente comparto todas las ideas que expone, su mirada me hace total sentido. Uno podría explicar muchas de las cosas que han pasado en Chile, porque los ingredientes clásicos, poder, política y dinero, se mezclan en una receta en la cual se cocina lo que ocurre en nuestro país y en cocinas compartidas por círculos muy pequeños y exclusivos. Estos mismos círculos, además en palabras de Marcos, se han encargado de que exista un sistema de salud para los ricos y uno para los pobres. Un sistema basado en los principios de la seguridad social y un sistema propio que han construido para ellos. Habitualmente describimos nuestro sistema de salud como sistema mixto, lo cual no es tal, porque en realidad en el financiamiento conviven la lógica solidaria
con un sistema privado con lógica de seguros individuales. Pero sí compartimos la visión de que un país debería ser solidario en un marco de seguridad social que proteja a la población con servicios oportunos, de calidad y sin discriminar por capacidad de pago. En esta combinación no feliz de estas lógicas distintas, lo que ha ocurrido finalmente es que lo que el sector salud y la sociedad no logra resolver termina en manos del Poder Judicial, y los ejemplos que Marco nos entrega son muchísimos. Las tablas de riesgo, las ISAPRE, las alzas de precios, los medicamentos de alto costo, en fin. Es fácil compartir estas ideas porque nos duelen a todos las desigualdades, las discriminaciones por edad, por sexo, en un modelo en que cada uno defiende lo propio, no resulta comprensible. También aparece la defensa acérrima de la libertad de elección, que en realidad no existe. Lo que hay es la libertad de consumo, elemento que Marco menciona como el eje central del modelo de las ISAPRE. Sin embargo, el foco debería estar justamente en el sector público. Ese es el que debería capturar la atención y las preocupaciones por resolver sus temas, su infraestructura, el financiamiento, en fin, todos los temas que Marco aborda, que son numerosísimos. Veamos qué dicen algunos de estos puntos. Uno que me interesó mucho, porque nos toca a todos los que somos saludistas, ¿no es cierto?, fue lo que costó en Chile incorporar el concepto de gestión de los hospitales. Yo recuerdo hace más de 25 años cuando se empezó a hablar de clientes o usuarios, refiriéndose a los pacientes en vez de beneficiarios, vi muchas narices arriscadas de colegas que lo consideraban un sacrilegio. Por suerte, hubo valientes como Marcos que no se horrorizaron y tomaron el camino que lo llevó a prepararse en la gestión de hospitales. Estamos hablando de un director de hospital que ha sido elegido por lo menos 4 veces el mejor del sistema. Hoy, dice Marcos, está demostrado que los médicos formados en gestión lo hacen mejor que los no médicos que gestionan hospitales, porque aportan en el fondo la riqueza de los conocimientos clínicos para tomar las decisiones con base en las necesidades del paciente, y son capaces de identificar cuándo invertir más en el momento oportuno genera más beneficios que invertir poco demasiadas veces. Me reí harto en realidad cuando Marco comenta que fue tratado como agente encubierta del Banco Mundial, del FMI o de la CIA, porque la administración no era un problema de los médicos. Esos eran tiempos en que la gestión hospitalaria en las universidades estaba en las áreas de economía y de negocios y no alrededor de la salud pública. De hecho, en la misma escuela de salud pública fue lento introducir los conceptos de gestión como un componente esencial del sistema de salud y de generar programas de formación para la gente del área de salud. Pero aún queda otro problema, que Marcos lo muestra también. Las escuelas de medicina todavía forman médicos para la atención clínica de la enfermedad y olvidan la formación en prevención, en promoción y también en gestión como áreas de desarrollo que son muy falentes en la formación de nuestros profesionales en general, digamos. No hay ninguna conciencia que el enfoque desde la salud colectiva aporta a la calidad de vida y que genera bienestar social. En el libro encontramos también una columna dedicada a la formación en salud pública, proponiendo estrategias docentes de pregrado para hacerlas más atractivas, pero sobre todo para darles sentido y mostrar a los estudiantes cómo se resuelven los problemas desde esta vereda más allá de la atención individual. Y por suerte, algunas de estas estrategias que muchos aplicamos están funcionando porque la masa crítica va mejorando claramente. Aunque hoy todavía la salud pública se ocupa mucho, digamos, todavía está ubicada en el fondo en los posgrados. La verdad es que en estas crónicas hay mucho de todo, lo anunció también Oscar: educación, pensiones, políticas sociales, pero el tema más recurrente es sin duda el extenso análisis de la gestión hospitalaria, que es el tema que probablemente más motiva a Marcos. Él presenta muy ordenadamente las diversas razones de los problemas que aquejan la gestión de los hospitales: infraestructura sin mantención, deudas vencidas, gestión de recursos humanos entravadas por la regulación, falta de especialistas, falta de técnicos, ausentismo, en fin. Y además describe estas tremendas empresas públicas con presupuestos millonarios que se llevan un porcentaje tan alto de nuestro PIB, a cargo de un director, sin un directorio y sin un equipo de trabajo de respaldo con un directorio que avale sus decisiones.
En varios capítulos, Marco hace análisis del informe, o menciona el informe de eficiencia de los pabellones elaborado por la Comisión Nacional de Productividad hace algunos años. Claramente a Marco le dolió ese análisis, porque las propuestas apuntan al poco tiempo de uso de los pabellones por diversas razones, ya las mismas que dije, digamos, y también la concentración de las actividades en la mañana, porque los médicos se van a trabajar al hospital en el sector privado. Lo que él ve en este análisis es que faltó considerar otros aspectos más allá de los números, como las causas que recién mencioné, y también la alta rotación de médicos, de no médicos, las dificultades que hay para poder contratar el personal que necesitan, el ausentismo de los TENS, y finalmente la suspensión de los pabellones utilizada como una medida de coerción de los gremios. FONASA tampoco aporta en esto, con el pago inoportuno, con gestión por personas que no saben resolver estos problemas, y si encontrar buenos directores de hospitales es difícil, más aún encontrar directores médicos que hagan bien este trabajo. Todo esto en un escenario con una infraestructura hospitalaria, lo menciona muchas veces, que no tiene mantención ni reposición adecuada, y con un sistema que para construir un hospital en realidad necesitamos demasiados años. Es una pena que el sistema de concesiones no se haya entendido simplemente como un sistema de financiamiento y no como una herramienta política de privatización del sistema de salud. En realidad este libro es un manual de salud pública, como análisis crítico de lo que ocurre en nuestro país y una crónica medio novelada a veces, en que Marcos va develando sus pensamientos de una manera muy didáctica, con analogías entretenidas. Habla de muchos temas, la génesis de las listas no GES, las consecuencias de la creación del GES, para terminar con un sistema o con una población en el fondo que consulta mucho en el sistema de libre elección, porque necesita poder saltarse la fila y con ello dispara el gasto de bolsillo. Y entonces la pregunta es, ¿sirvió o no sirvió el GES? Porque a lo mejor en el balance neto, tal como él lo dice, la gente sigue igual de mal. El drama de esto y la gran deuda sanitaria con esto es que una persona que no tiene un diagnóstico no sabe la relevancia de su problema y nadie está mirando realmente lo que significa no saber lo que a uno le pasa y la preocupación por la calidad de vida como el paciente con gran trascendencia social, porque no sabe si lo que le ocurrió es grave o no. Lo interesante es que Marco no solo plantea los problemas, sino que también soluciones que incluso surgen de sus propios trabajos de investigación, haciendo un llamado de atención del uso de sistemas de información adecuados que permitan hacer priorizaciones en listas de espera con criterios sanitarios, pero estas cosas no se implementan y muchas de estas cosas no requieren leyes, pero sí la voluntad política para cambiar. Hay tantos otros temas abordados, las funciones del MinSal, la gobernanza, recuperar el control de la autoridad sanitaria, separar la gestión de las instituciones, así como fue el SNS hace tantos años atrás. Muchos compartimos estas opiniones. Los sistemas de información y el uso de tecnología que permitirían acortar esta geografía que tenemos, llevando la atención a donde están los pacientes y resolviendo los problemas con mayor rapidez y con mayor facilidad. La atención primaria, componente siempre olvidado por lo hospitalario, formación de especialistas, fortalecimiento del FONASA, en fin. Hay un cambio de tono del 2019 al 2020. Bueno, aparece la pandemia, pero aparece también con más fuerza el escenario político, más que el sistema de salud que queda sumido en la vorágine de la pandemia y se concentra más en el contexto que permite explicar todo lo que ocurre en el país y en el sistema de salud. Describe cómo en estos años muchos hemos sido autocomplacientes y negligentes en ver lo que ocurría a nuestro alrededor. Y así la sociedad y los gobiernos dejaron de crecer y lo que crecieron fueron los clamores por educación de calidad, por las colusiones, las pensiones, las listas de espera. Surge el estallido social y en eso llega la pandemia, pero el plato de la disconformidad ya estaba servido en la mesa. Con respecto a la pandemia, Marcos comenta sobre los numerosos opinólogos que surgen desde todos los medios de comunicación, expertos en todo, política, salud, salud pública, sociología, epidemiología, estadística, todo por unos 5 minutos de fama. Es interesante cómo Marcos describe que, cómo los políticos llevaron el conflicto de la Plaza Italia a la arena de la epidemia para criticar todo lo que hacía el gobierno.
Pero a pesar de esas críticas permanentes, muchas veces violentas, él describe los esfuerzos hechos por el sector salud para atender a la población en condiciones de incertidumbre total frente a una gente que nadie conocía. No obstante, queda en evidencia la fragilidad de la autoridad sanitaria y valora todo lo que hizo la subsecretaria de Salud Pública, porque el análisis posterior dice que no lo hizo tan mal. En esta emergencia brutal, los determinantes sociales actuaron para que los más pobres sufrieran las consecuencias, teniendo más enfermos, teniendo más muertes, teniendo más daño por la falta de ingresos. Y aquí destaca el rol de la APS, ¿no es cierto?, fundamental para la vacunación y la trazabilidad, que tuvieron que partir casi desde cero. Me gustó mucho su análisis de los estudios inútiles de la Universidad de Washington, con estimaciones de muerte que no servían para nada, pero con la pena de que generan confusión, temor y desinformación. Luego vino la cordura con el análisis de buena calidad y sensatos que muestran que en realidad no lo hicimos tan mal. El libro finaliza volviendo al huevo de la serpiente, que ahora muestra el embrión desarrollado, y concluye que Chile se volvió un país populista, en que cada político ofrece lo que sea para congraciarse con sus electores, y así lo único que importa es lo que se dice en la calle. Habría que acusar a los políticos de notable abandono de deberes, porque en vez de preocuparse de construir propuestas para dar un mejor gobierno a nuestro país, se preocuparon de sí mismos. Ese no es un final muy optimista, la verdad, pero estoy segura de que Marcos no dejará de sorprendernos con otras columnas en un futuro próximo, y esperamos que con cambios y con una visión más positiva de cómo está nuestro país. Pero para levantar el espíritu, él agrega 2 epílogos. Una historia que es muy bonita, que es un homenaje a su profesor de biología en el colegio, y su historia como rockero, trabajando en la radio y promoviendo la música de muchos grupos chilenos, entre ellos Los Prisioneros, que es bien extensa y que la verdad es que yo particularmente desconocía. Quiero dar las gracias a Marco por hacerme esta invitación a comentar su libro. Lo disfruté demasiado, considero que fue un honor para mí, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Viviana. Muchas gracias, doctora, por su comentario, que sin duda fue un barrido completo del trabajo presentado durante este día. A continuación, Se leyó el entonces, libro. sí, así parece, ¿verdad? Y completo. Muy bien. A continuación vamos a escuchar entonces qué nos tiene que comentar al respecto el doctor Manuel Inostroza. Él es profesor asociado adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Está muteado. Muy buenas tardes, muchísimas gracias también por el honor y la invitación a comentar el libro de Marco. Un saludo a Óscar, el director de la escuela, a todo el grupo de académicos y funcionarios de la Escuela de Salud Pública de la Chile, y bueno, y a todos los que nos acompañan a través de esta modalidad online, por la posibilidad de compartir este maravilloso libro de Marco, Salud y Sociedad en Chile. Yo en realidad voy a hacer un comentario. Yo busqué en el rincón del vago si encontraba un resumen del libro, no lo encontré, así que estuve obligado a leer el libro entero también. Bueno, pero voy a hacer algunos comentarios del libro, pues, mezclando una suerte de emociones, de vivencias que uno revive, sobre todo relatos de cosas que compartimos en una historia común con Marco desde que nos conocimos ya hace bastantes años. Y por cierto, también algunos comentarios más técnicos o académicos respecto de las reflexiones que emergen de su lectura. Bueno, en primer lugar, creo que no hay mejor forma de describir este libro que con aquella frase de Ortega y Gasset ya tan famosa, tan célebre, ¿no? De yo soy yo y mis circunstancias. Para un salubrista que promueve los determinantes sociales en salud, en el libro y su historia van quedando reflejados cómo el contexto va determinando las circunstancias y avatares que va sufriendo el rol de salubrista que muy bien relata Marco a través de sus columnas y finalmente a través de este libro. Solo compartir lo que ya ha señalado en parte nuestra anterior comentarista del libro, ¿no? Esta historia de los conceptions, de esta historia de cómo su primera etapa universitaria, pero también muy alternativa y muy comprometida con la recuperación de la democracia,
desde esta mirada del arte y la cultura como una irrupción rebelde al contexto de la dictadura militar en que nos correspondió vivir nuestra etapa universitaria, marca el contexto de lo que sería la rebeldía del salubrista que conocemos hoy. O cómo el profesor de química y biología le hizo hacer ver que no estudiara medicina, pero que se dedicara a la ciencia. Bueno, finalmente, gracias a Dios o no, no sé, no se dedicó a la clínica, Marco, y se dedicó a algo más parecido a la ciencia que podría ser las ciencias de la salud pública. Creo que eso queda muy indeleble en la historia de cómo Marco, su historia y sus circunstancias van construyendo, y lo reflejan muy bien sus columnas, el salubrista que hemos tenido la posibilidad de conocer hoy. La segunda reflexión tiene que ver con la emocionalidad de sentirme una suerte de compañero de ruta con Marco. Nos conocimos por allá por el año 94, cuando conformábamos el equipo de gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en el sector salud, cuando el ministro de Salud nombrado era Carlos Massat. Y creo que de alguna manera hemos acompañado esta historia, en algunos puntos muy de acuerdo, en algunos puntos muy en desacuerdo y divergente, pero yo diría que más de acuerdos que desacuerdos en nuestra historia de compañeros de ruta. Solo quisiera añadir a la historia que me reflejó esta idea de un compañero de ruta de cuando estuvimos juntos en Washington y escuchamos al maestro Abraham Horvitz hablar del desdén que tal vez le puso el Sistema Nacional de Salud a la mirada de gestión hospitalaria, y cómo para nosotros ese es un tema muy relevante en el inicio de los 90 en adelante, y creo que lo sigue siendo, como muy bien lo relata sus columnas y su experiencia como director de hospital. Yo agregaría tal vez el que algunos no conocen, historial, en el que Marco estuvo a punto de ser nombrado subsecretario de Salud el año 94. Y muy injustamente su partido, y muy injustamente su presidente, Jorge Chausson, y muy injustamente uno de los que han sido parte de los poderes fácticos del PPD, se opuso, el ex senador Guido Girardi, a que Marco fuera nombrado subsecretario de Salud porque lo consideraba muy liberal. Yo quiero recordar que eso es parte del reconocimiento de la historia de Marco. Carlos Massat, quien fue también, yo creo que para muchos, nuestro mentor en los primeros años de gestión pública, cuando acompañamos su gestión como ministro de Salud por 3 años casi, vio en Marco lo que tal vez muchos hemos visto, y estuvo muy convencido cuando vio todo el listado de personas de que Marco debía ser su subsecretario de Salud. Y luchó y peleó, y Marco lo sabe hasta el final, hasta cuando más pudo, pero lamentablemente la politiquería, no creo que la política pudo más, y lamentablemente tuvimos que finalmente ceder y nombrar, bueno, a quien fue después también un gran amigo, Fernando Muñoz, pero así se construye la historia, ¿no? Y todo para que ustedes sepan, Marcos habría sido un brillante subsecretario, como lo demostró después en los cargos que tuvo en la gestión ministerial. Pero la segunda gran reflexión es esta idea de compañero de ruta de muchos de nosotros que nos reflejan en su columna. La tercera idea o reflexión que me surge, y aquí más bien una emocionalidad, es un poco de frustración. Porque como muy bien se señala, y Liliana lo describe con enorme detalle en varios de sus comentarios, Marco describe lo que muchos pensamos debían ser las soluciones a muchos de los problemas de salud, tanto en los cambios regulatorios del sistema de salud, en los cambios regulatorios y eliminación del sistema ISAPRE por otra modalidad de financiamiento de seguridad social, por los cambios o reformas a la gestión hospitalaria. Y es un poco frustrante que siendo muy bien descritos con su pluma y siendo compartidos por mucha gente, la dinámica de la política propiamente tal en los gobiernos de turno haya impedido que estas ideas o estas iniciativas, así como se plasmaron otras, se hayan podido transformar en reformas concretas, reformas a la gobernanza del sistema de prestadores de salud, reformas a la gestión en el recurso humano en los hospitales, o cambios en el financiamiento de los modelos de financiamiento de nuestro sistema de salud. Es un poquito frustrante, pero creo yo que Marco nos entusiasma al escribir cada vez más sus columnas,
y reimpulsarnos a que muchas de estas ideas en algún momento, aunque caigan de madura, podrán implementarse precisamente a la perseverancia de personas como Marcos en la explicitación de estas ideas. En cuarto lugar, me surge también un sentimiento como cómico o de risa en muchas lecturas de su entretenido libro, ¿eh? Y me trae a colación también esta imagen de Adam West, del Batman, digamos, de los 60, 70, que algunos que estudiamos en el colegio en los 70 o en los 80, mirábamos después en estas imágenes, sobre todo de Canal 13. Yo, que era del sur, que solo veía el 7, cada vez que viajaba al centro, miraba fascinado los programas del 13 y entre ellos los programas de Batman, ¿no? Y me parece memorable esta imagen del Bam Bam que recorre distintos lugares y la bomba está por estallar y nunca estalla, ¿no? Pero está ahí la tensión de esa bomba que está por estallar. Y cómo no recordar que esa bomba durante mucho tiempo la tuvimos entre muchas manos, hasta que finalmente estalló con el octubre del 2019. Ahora, sobre esta reacción de tus columnas al octubre del 2019 y a los 30 años y su evaluación, creo sí, y aquí tengo tal vez mi primer comentario como crítico, es que tienes una sobrereacción, en mi opinión, a lo que es la mirada del rechazo a las ISAPRES. Cuando en realidad, si uno mira los datos de Desiguales, por ejemplo, el informe de Desiguales del año 2019, el tema no solo estaba en la imagen de inequidad entre los que tienen acceso a la salud privada y los que pueden pagar versus los hospitales públicos, sino que a la consideración de maltrato que las personas reciben en los hospitales públicos y en los servicios públicos de salud. La encuesta Desiguales, que tiene los datos publicados el 2017, pero con datos que se tomaron en el 2016, ya nos mostraba que después de la calle, el segundo lugar donde los chilenos más se sienten maltratados, en un 37%, son en los servicios públicos de salud. Y por lo tanto, por cierto que molesta la inequidad, pero uno podría pensar que ahí donde está la consideración de lo público, la consideración del sistema público y el resguardo inexcusable que tienen los más pobres, sobre todo los más desposeídos y vulnerables, uno podría encontrar como acogida, cariño y consideración. Es decir, mire, la casa es pobre, pero el cariño es grande, que es como la cosa que uno escucha en muchos lugares donde ahí, en medio de la falta de recursos, surgen valores que dignifican a la persona humana. Y por el contrario, yo creo que junto con reivindicar los problemas que tenemos en el sistema privado ISAPRE, habría sido más importante, o por lo menos en mi consideración, a la pluma y a tu pluma, a los temas que la gente sigue viendo en la falta de calidad y de servicio en lo público. Por cierto que parte de eso se reivindicó en la pandemia, que duda cabe de ello, y ha surgido un sentimiento de gratitud y reconocimiento, pero creo que si miramos bien la vida en el ojo propio, tenemos ahí un gran desafío que no va a ser resuelto con cambios de gobernanza, y incluso creo que no va a ser resuelto con mejoras remuneracionales, y hay algo que está en la esencia del sistema público que tenemos que reformar y que está en la cultura, en el clima, en el sello, y que creo que es muy importante trabajar. En sexto lugar, o en sexta reflexión ya, me surge esta vez también de revisar tus columnas sobre el contexto histórico del avance de nuestro modelo y sistema de salud, de cómo ciertos mitos se develan cuando miramos el lado B de la historia. Y tú nos recuerdas el pasaje de cómo se construyó el Sistema Nacional de Salud, no solo por la importancia estratégica que siguió o tuvo en su liderazgo Salvador Allende como gran promotor y con otros grandes próceres de la época para la creación del SNS, sino que también de ese lado oculto que a veces no queremos mirar y que significó lo que significó la negociación de la ley del médico millonario, la ley 15.076. Hay que recordar que la negociación con los médicos duró 4 años para la creación del SNS. Los médicos estaban en contra de la creación del SNS, hicieron paros y huelga en contra del SNS.
Y la única manera por la cual como país históricamente logramos que los médicos chilenos estuviéramos de acuerdo con la construcción del SNS fue cuando el acuerdo remuneracional de la ley 15.176 significó una gran inyección de recursos para que finalmente los médicos diéramos el visto bueno. Y por eso que se tuvo la paradoja de llamarse para la época la ley del médico millonario. O cuando relatas que la construcción de la modalidad de libre elección del Sermena también fue como una variable de ajuste para recursos que se estaban empezando a mover por las encajas de empleados particulares o de trabajadores que estaban vinculados al área privada y que veían poco resuelta en oportunidad y en calidad algunas de los accesos a prestaciones de médicos especialistas, y se construye, por ende, como solución la construcción de la modalidad de la elección del Sermena. Temas que de repente nos cuesta reconocer que fueron construcción, no de la dictadura, sino que construcción del sistema de salud que teníamos en democracia y que era parte de pretender acoger las necesidades de las personas, aunque no necesariamente nos gustaran técnicamente esas demandas de las personas o de la ciudadanía. Por lo tanto, es bueno recordar y tener presente que en toda historia y toda construcción hay virtudes y hay cosas que de repente expresión humana muy cotidiana de sus requerimientos y necesidades, a pesar de que no necesariamente son requerimientos que a los técnicos nos gustaría reconocer, ¿no? En séptimo lugar, los aprendizajes de la pandemia. Yo compartí varias reflexiones en plena crisis de la pandemia con Marco, porque veíamos cómo muchos de nuestros colegas y amigos y compañeros de ruta se iban por el camino de la crítica dura, de la crítica despiadada, de la crítica que en vez de construir confianza para la gestión de la pandemia, destruía esa confianza y generaba duda, significaba que la comunidad podría poco acoger los llamados de una autoridad cuando era tan cuestionada en cosas tan básicas de la gestión de la pandemia. Y miraba con cierta desazón y de repente encontré en Marco un amigo que compartía la misma desazón, porque yo no me sentía llamado, por mucho que fuera opositor al gobierno del presidente Piñera, por mucho que yo no hubiera votado por el presidente Piñera para su elección de presidente, no me sentía llamado a tener una voz tan destructiva como la que creo que algunos amigos nuestros emprendieron en paralelo. Y encontré en Marco en sus reflexiones y en sus columnas, que hoy día están en el libro, mucho acuerdo de mirar con otra perspectiva, y creo que el tiempo en parte ha dado en cierto sentido razón cuando uno mira ya despejando la urgencia de la politiquería o la urgencia de lo político y comunicacional, que en parte creo que una mirada mucho más mesurada, mucho más pausada, que además la están necesitando hoy día, y yo quiero decir que con la misma mirada con que yo miré la salud pública de la gestión de la pandemia, miro ahora la salud pública y la gestión de la pandemia del actual gobierno, aunque los que están hoy día en el gobierno fueron parte de esa mirada desmesurada y que probablemente están sufriendo los embates hoy día de un incremento de los casos más allá de sus propias responsabilidades y de medidas que yo creo que en general han estado en lo correcto. Me quedo aquí con este aprendizaje de la pandemia, de cómo construir una autoridad sanitaria independientemente de las posiciones políticas coyunturales en las que nos desenvolvemos, aún los salubristas como parte de los distintos grupos de gobierno o visiones políticas. Ya estoy llegando a las dos últimas reflexiones y tiendo a pensar que, tal como decía Liliana, puede ser que el libro cierre con un poco de pesimismo, porque nuestro amigo Marco relata cómo, tanto por la pandemia como por la reconstrucción política en la que estamos hoy día, él ha visto nuevamente alimentar un ambiente de no reconciliación, ¿no? Que describe en el chat de sus compañeros de universidad, y cómo eso se ha vuelto a actualizar y por lo tanto la imposibilidad de ponernos de acuerdo se levanta como un karma que vuelve a repetirse en la historia. Yo diría que aquí su reflexión sobre el futuro, que tal vez es poco profunda, pero que yo lo llamaría tal vez en un nuevo libro a profundizar más en los llamados del futuro, qué es lo que nos está queriendo decir la nueva realidad que se instala, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Y puede ser que todas las discusiones de política pública y de salud pública tengan el problema de que están poco actualizadas o las hemos ayornado poco a las demandas de la transformación tecnológica, a la erupción
de la ciudadanía en las redes sociales, al derecho de las personas reivindicado en connotaciones de contexto ético y morales muy distintas hoy día, en pleno siglo XXI, a las que vivimos durante el desarrollo de fines del siglo XX, donde más tuvimos protagonismo tal vez nosotros. Creo que ahí hay un germen de tal vez de mirar en el futuro que nace y en las nuevas demandas que nace, una nueva mirada para ver los problemas de FONASA, de los sistemas privados, de los sistemas hospitalarios y de cómo el sistema de salud centrado en el paciente, con esta nueva mirada de futuro, empieza a cambiar el contexto de conversaciones en las que hemos estado en los últimos 30, 35 años. Y por eso que cierro mi reflexión final más positivamente con el huevo y la serpiente, que se lo vengo escuchando hace décadas como analogía para varios temas que Marco comenta, los temas de salud pública. Yo creo que al populismo hay que ponerle esta autoridad sanitaria que él reivindica en muchas de sus columnas, ¿eh? Una autoridad sanitaria fuerte, con evidencia científica, con conversaciones hasta que duela, con diálogo hasta ponernos de acuerdo, con reflexiones como las de estas y otros libros más que estarán por venir, serán el antídoto correcto, creo yo, de una autoridad sanitaria fortalecida, para que el populismo, independientemente del signo de derecha o de izquierda o de centro, no se imponga en nuestros sistemas de salud. Y quisiera ver que en ese nuevo huevo de la serpiente, donde la autoridad sanitaria se fortalece más que el populismo, esté la esperanza del nuevo libro que estará por escribir mi amigo Marcos Vergara. Así que muchas gracias por tu libro, y son esos mis comentarios, estimado amigo. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias. Doctor Manuel Inostroza, muchas gracias por su presentación durante esta mañana. Y bueno, ahora lo que nos convoca, sabemos que hay más de 70 personas conectadas esta mañana, pero para quienes aún no conocen al autor de Salud y Sociedad en Chile, él es el doctor Marcos Vergara, médico cirujano, doctor en salud pública, magíster en administración en salud, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y académico del Programa de Políticas, Sistemas y Gestión en Salud de la Escuela de Salud Pública, exdirector del Instituto de Neurocirugía y exdirector del Hospital Clínico San Borja Arriara. Durante su vida de estudiante de pregrado, el autor, junto a otros colegas de la época, fue realizador del programa radial de música pop Nueva Dimensión, en la radio de la Universidad de Concepción, así como del programa radial La Rana Dominguera, en la radio de la sede Bio Bio de la Universidad Técnica del Estado. En esos años, el autor representó una influencia directa para los intereses y gustos musicales de los hermanos Iván y Miguel Conejeros de La Unión, ambos posteriormente integrantes de la banda underground de rock Los Pinochet Boys, y después Miguel de la banda Los Parkinson, esto en la década de los 80. El doctor Vergara, además, fue amigo cercano de la banda del rock nacional Los Prisioneros, quienes se nutrieron de su influente discoteca. En aquella época, además, participó en el videoclip en la canción Maldito Sudaca, videoclip realizado por el director Cristian Galaz. Entre los años 2017 y 2018 realizó un programa web de entrevistas con bandas sonoras proporcionadas por los mismos entrevistados en Holística Radio, programa denominado El Gabinete del Dr. Vergara. El autor ha recibido hasta ahora 2 premios de literatura en el transcurso de su vida profesional. El primero, en la versión... Perdón, voy a mutear. Ya. Entre los años 2016, el autor ha recibido hasta ahora 2 premios de literatura en el transcurso de su vida profesional. El primero, en la versión cuento en concurso del Colegio Médico de Chile, con La familia que viaja en pleno verano. Esto en 1982. Y el segundo, 32 años más tarde, en Santiago en 100 palabras, en el año 2014, con el texto llamado El francotirador. Y bueno, ahora este mediodía entonces lo escuchamos en la presentación de la segunda edición de su libro Salud y Sociedad en Chile. Doctor Vergara, lo escuchamos. Muchas gracias, Verónica, por su presentación. Quiero agradecer muy sinceramente la presentación que nos hizo el doctor Arteaga y naturalmente los comentarios de
de la doctora Jadwe y de Manuel Inostroza, que los encontré espectaculares, al punto que siento que mi libro es poca cosa comparado con todo lo que hemos podido escuchar hoy día de parte de nuestros comentaristas, así que estoy yo muy sinceramente agradecido. Creo que ellos, por lo demás, ya lo han dicho todo. No, Bueno, no. han tenido la paciencia de leer el No, libro, pero yo lo que creo tú que la querías. cosa es impresionante. Entonces, yo me voy a permitir, como decía el doctor Jiménez de la Jara, me voy a sacar un pequeño chanchito, digamos, en definitiva, en esto que les voy a decir, que tiene un poco de foco. Entonces, expresada mi sincera gratitud a quienes comentaron, digamos, el libro y a quienes lo presentaron, resuelta la tensión entre el azar y el mérito, aquí recurro a Carlos Peña, aquí, muy buenas tardes. Después de reconocer en su cuenta pública a los trabajadores de la salud por su rol fundamental y por su compromiso con la vida y el bienestar de las personas en la pandemia, nuestro presidente Boric, tras un profundo suspiro, nótese en el video, reconoció también la labor, dedicación y los aprendizajes de las autoridades del Ministerio de Salud del gobierno de su predecesor, Sebastián Piñera. Dijo que para nadie era fácil ni obvio cómo había que abordar el asunto y que si en algún momento, dijo, comillas, fuimos injustos en las críticas, quiero reconocer que lo hicimos de buena fe y que entendemos las dificultades que es afrontar algo tan complejo como una pandemia desconocida para el mundo. Interesante reflexión. Y tomo el tema porque lo dijimos en todos los tonos a lo largo del acontecer de la pandemia a través de numerosas columnas de opinión que se recogen en esta segunda edición de mi libro, helo aquí, ¿no es cierto? Está disponible, por si alguien lo desea, no se vende, no hay afán de lucro. Y especialmente se recoge en la tercera edición digital que está disponible para ustedes a partir de este momento. Ustedes la van a poder pinchar. A esa edición digital hemos agregado alrededor de 30 columnas más que a lo mejor avanzan quizás en la dirección de lo que Liliana y Manuel esperarían o sugieren que podría ser finalmente el abordaje en que debiéramos involucrarnos. Yo cuando digo nosotros en términos de que lo veníamos diciendo, es en realidad una forma de decir, sería más justo decir que yo lo dije un poco solo como Toribio el náufrago. Es cierto que tenía conversaciones privadas con Manuel y otros, pero nadie más salió al ruedo para pronunciarse sobre un asunto que para mí resultaba tan obvio. Era riesgoso porque la balacera estaba desatada y fuera de control. Creo que habíamos abandonado nuestro deber deontológico como salubristas y miembros de la comunidad interesada en el bienestar colectivo. Y nos habíamos enredado en las redes de la tensión política entre gobierno y oposición. Legítima para las partes, tal vez, dirán algunos, pero solo hasta cierto punto, diré yo, cuando está en juego algo tan delicado como la salud de la población, con no pocas muertes. Nuestro deber, creo yo, siento yo, era colaborar. Y así lo sigo sintiendo en mi corazón sanitario. Entonces, permítanme dar lectura a algunos párrafos seleccionados de las columnas que fueron escritas sobre la delicada materia. Dijimos, comillas, hay organizaciones y medios de comunicación que se han volcado con entusiasmo deportivo a criticar toda medida que se establece como si la cosa fuera muy fácil para los que les toca gobernar. Solo el miedo y la ansiedad podrían explicar razonablemente bien una cuestión así. Y cuidado, que en esto tenemos para rato. Otra cosa sería suponer mala intención como producto de mezquinos intereses. Asistimos a la proliferación de datos y conceptos
que apenas entendemos, pero que nos aterran. ¿Cree usted que llegaremos pronto al pic de la epidemia?, le pregunta un periodista a su entrevistado que se viene bajando del metro. Y yo me pregunto, ¿de qué estará hablando? ¿Qué será el pic para el periodista? ¿Será lo mismo que para su entrevistado? Lo que parece estar claro es que se trata de algo que se nos puede venir encima, como un rodado de nieve o un desborde de río cerro abajo. Por eso el pic nos aterra, porque se desploma sobre nosotros, pero no sabemos muy bien qué es, pero nos aterra. Los que nos dedicamos a la salud pública en el mundo real, donde se toman decisiones día a día, como ocurren en el complejo caso de la pandemia, comprendemos perfectamente bien que existan muy pocas proyecciones verdaderamente útiles para gobernar. Se derrumban como castillos de naipes. Comillas nuevamente. Después, más adelante, cuando se pase el temblor, este es un guiño a Soda Stereo, podremos observar lo que ocurrió y usar la data que quede entre los escombros, hacer estudios, levantar publicaciones y aprender, tal como ocurrió con la H1N1, de la que tanto paper escribieron los gringos. Y sigo, dije, comillas, así ocurre por lo demás en ambientes que están siendo sistemáticamente intervenidos con una variedad de medidas de política pública de diversa eficacia, algunas inteligentes y sofisticadamente elaboradas y otras no tanto, o simplemente reactivas a lo que un sinnúmero de interesados propone realizar por alguna razón en particular. Cuando recurrimos a la frase profetas y frenéticos en alguna columna, le robamos a Claudio Narea esta idea fuerza que bien representaba la proliferación inaudita de bolas de cristal colmadas de afán de protagonismo y el frenesí de opinólogos de diversa categoría que enturbiaban el ambiente de combate a la pandemia, generando dudas, desconfianzas, incertidumbre ciudadana e inmovilización. Hoy hemos descubierto algo más y muy importante gracias a Ernesto Otone. Todo esto ha sido ni más ni menos que una notable falta de serenidad. Importa mucho lo que nos dice Otone acerca de los pueblos serenos, que no recurren a la violencia, la partera de la historia, y que aquello no es el resultado de lo lindos que son tales pueblos, sino al revés. Son lindos porque son serenos. Ahora bien, también señalamos en su oportunidad que la comparación entre países habría de realizarse finalmente observando los excesos de muerte, teniendo en cuenta que una parte de ese exceso tendría que atribuirse directamente al coronavirus, en Chile los PCR positivos, más DEIS, y otra parte indirectamente, porque habría muertes por la postergación de asistencia a otras patologías producto de la pandemia. Según el Economist, en julio del 2020 Chile figuraba, dijimos, comillas, en el lugar número 9 de la lista, con 62 muertes en exceso por 100.000 habitantes, después de Perú, Ecuador, México, Reino Unido, España, Bélgica, Italia y Estados Unidos. Pero lo más sorprendente surge, dijimos, cuando se compara el exceso de mortalidad con la mortalidad que cada país ha estado declarando. Porque en tal situación, Chile, como es esperable al conocer la tasa de exceso, prácticamente declara las mismas cifras de mortalidad. Incluso las primeras son un poquito más que las que resultan de medir el exceso, al punto que alguien pudiera pensar que estamos hipersensibles y exagerando en el DEIS. México, por ejemplo, declara 47.000 muertes y tiene 128.700 en exceso. Estados Unidos declara formalmente 174.000 muertes, pero tiene 240.000 muertes en exceso. Perú declara 28.900 muertes y tiene 69.000 en exceso. Ecuador declara 6.500 muertes y tiene 31.500 en exceso. Chile declara 12.000 muertes y tiene 11.000 muertes en exceso. La diferencia entre Perú y Chile, por tomar el caso extremo, que alcanza unas 150 muertes por 100.000 habitantes, al igual que la diferencia entre Ecuador y Chile de unas 120.000 muertes por 100.000 habitantes,
podría explicarse en buena medida por la incapacidad del sistema de salud de esos países para evitar muertes al momento de proveer asistencia. Me cabe señalar responsablemente que gracias a la inteligencia sanitaria en su momento, ocurrieron al menos dos cosas trascendentes. Primero, que la red público-privada integrada de servicios de salud, trabajadores mediante, fue capaz de responder apropiada y suficientemente a la demanda producida por la pandemia, en particular aquella demanda por camas de cuidados críticos. Y segundo, que la disponibilidad de vacunas fue asegurada para el país apenas aquellas fueron desarrolladas por la industria, a través de una gestión de compras eficiente y sobre todo oportuna. Con todo, los números casi siempre fueron confiables, patines mediante Aldeis, que tuvo que ponerse las pilas, pero no hubo fraude ni mala intención. Los testeos fueron por lo general realizados a tiempo, y la trazabilidad fue realizada dentro de lo posible y a duras penas, dada su enorme complejidad. Por su parte, la ciudadanía se comportó hasta hoy razonablemente bien en función de las restricciones que le han sido impuestas. Pero todo esto no ha estado libre de errores, como suelen ser las cosas en la gestión de las políticas públicas. Y bueno, amigos, un poco más desahogado ahora, les puedo decir que mis columnas desde el 2010 en adelante hablan de seguridad social en la salud, de ISAPRES, de hospitales públicos, y en algún momento cruzan el estrecho y se sumergen en el oscuro e inevitable túnel de la pandemia. Nos fuimos como por un tubo, sin eludir una crítica al comportamiento de la clase política durante su transcurrir, cuyas cuentas hoy estamos empezando a saldar con enorme sacrificio. Y también las columnas hablan un poco de música. Yo soy de los que creo que no hay historia sin una buena banda sonora. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, doctor. Ahí estoy, ahí sí. Muchas gracias, doctor. Aplausos, sí, efectivamente, como la doctora Cabo está señalando ahí, aplausos para su presentación. Sin duda que los invitamos entonces a leer ahora esta nueva publicación del doctor Vergara. Yo les voy a copiar en el chat del Zoom. Primero que todo, una recomendación musical que nos ha dejado entonces ahora el doctor Vergara para que la puedan rescatar desde el chat y la puedan entonces escuchar, porque este ha sido el comentario que nos ha pedido entonces el doctor que podamos enviarles a todos quienes nos están acompañando durante esta presentación. Ahí va entonces una recomendación del doctor a esta presentación, porque nos ha señalado que no puede haber presentación literaria sin una banda sonora, ¿ya? Y además comentarles que si bien hoy estamos presentando la segunda edición, como decían nuestros invitados y el mismo doctor, ya tenemos una tercera edición online, que también la podrán encontrar entonces en el link que acabo de copiar en el chat, que es un link a nuestra página web, donde se encuentra entonces destacado para descargar esta nueva presentación, ¿ya? Agradecemos a todos a quienes se han sumado entonces a este lanzamiento. Lamentamos los inconvenientes técnicos del principio de la actividad, pero sin embargo ha sido una actividad bastante masiva y emotiva también para nuestros invitados, ¿ya? Queremos invitarlos entonces a seguir, a descargar el libro y poder entonces seguir con este recorrido de todas las columnas que ha escrito nuestro académico, el doctor Marcos Vergara. Así que queremos agradecerles mucho su participación esta tarde. De todas formas, también rescataremos esta grabación y la subiremos a nuestro canal de YouTube para quien también la quiera revisar con detalle. Y solo nos queda felicitar entonces al doctor Marcos Vergara por la presentación de su libro entonces Salud y Sociedad en Chile, y los dejamos invitados a actualizarse entonces con esta tercera versión online que ya tenemos publicada. Así que, doctor,
Vergara, muchas gracias, agradecemos a las autoridades y por supuesto a los comentaristas de esta tarde. Muchas gracias a todos, que tengan todos muy buenas tardes. Ahí están llegando felicitaciones, doctor, por el chat. Muy interesante, muchas gracias Marco y los comentaristas, y bueno, un abrazo desde lejos para ti y que siga siendo tu brillante carrera un hito en tu vida. Gracias. Carrera que en gran parte se la debo a usted, estimado y querido doctor Giorgio Solimán. Saludos por allá. Muchas gracias, doctor. Igualmente. Doctor, ahí en el chat le están dejando a diferentes personas. Paula Cádiz dice felicitaciones, doctor Vergara, felicitaciones y un abrazo. Gabriela Vergara, felicitaciones, don Marco. Manuel Espinal, felicitaciones y agradecimientos al maestro Vergara, saludos. Alejandra Fuente, felicitaciones Marcos. Marcos Píndola, felicitaciones Marco, dice la profesora Nela Marchetti. Guadalupe Verdejo, felicitaciones Marco. Gracias Marco, recalca Carmen Gloria Chacana. Felicitaciones, muchas gracias por la invitación. Y ahí muchas felicitaciones entonces de todos quienes están acá en esta conexión. Así que muchas gracias a todos y entonces nos despedimos de esta actividad. Muchas gracias y felicitaciones, doctor Vergara. Estamos. Gracias, Vero. Chao. Chao.